Hola, bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Martín Bajeneta y en este encuentro lo que vamos a estar compartiendo básicamente tiene que ver con algunos elementos de sociología rural, situados desde el sur, ¿no? Con esas características. ¿Qué es lo que vamos a estar compartiendo? Por un lado, el ubicar la sociología y las ciencias sociales y humanas dentro de una forma de entender el conocimiento científico, ¿no? El otro punto que vamos a ver en el encuentro es qué es la sociología, cómo nace, cuáles son algunas de las preguntas y problemáticas que aborda. Seguimos con la sociología rural como subdisciplina para terminar con un ejercicio que me parece que puede ser interesante para poner en juego algunos de los elementos, ¿no? A partir de imágenes y de una mirada que queremos compartir para poder pensar la intervención. Tanto la intervención desde las disciplinas de las ciencias naturales, biológicas, como veterinarias, así como desde otros campos del saber. Bueno, ¿a qué nos referimos por otras ciencias? ¿No? Las ciencias sociales y humanas tienen algunas características que básicamente la investigación social, como plantea la autora Ruth Sautu, es una forma de conocimiento que se caracteriza por la construcción de evidencia empírica elaborada a partir de la teoría, aplicando reglas de procedimiento explícitas, ¿no? En este sentido, así como las ciencias biológicas o las ciencias naturales construyen sus evidencias a partir de procedimientos, por ejemplo, el uso de herramientas como el microscopio o el análisis de las conductas de los animales. En el caso de las ciencias sociales, hay procedimientos, hay metodologías, como son las observaciones participantes, las entrevistas, las encuestas, todo el mundo de lo fenomenológico, ¿no? El estudio de la vida en comunidad. Por lo tanto, digamos, hay claramente de parte de las ciencias sociales la intención de construir una evidencia para contrastar determinada hipótesis. En ese sentido, las ciencias sociales tienen una particularidad que es que, voy a leer textualmente, en nuestra experiencia, como ya dijimos, concebimos a la teoría como el hilo conductor, el andamiaje sobre el que se construye una investigación desde los supuestos sobre los que se apoya los conceptos o proposiciones que la encuadran hasta las conclusiones a que dan lugar. De modo que la teoría, las afirmaciones, que en el caso de, de las ciencias, digamos, naturales, biológicas, químicas, claramente hay una hipótesis detrás de la cual se construye una afirmación acerca de la realidad. En este caso, las ciencias sociales han tomado muchos elementos y características propias de la forma de construir conocimiento, a su vez también algo que las caracteriza y que me parece interesante para compartir con ustedes, es que las ciencias sociales construyen afirmaciones que muchas veces son complementarias sobre los mismos temas, porque puede haber lo que llamamos teorías o perspectivas, formas de ver la realidad social, que aún siendo el mismo problema, por ejemplo, un autor que lo aborde desde una perspectiva materialista lo va a ver de una manera y autores que lo aborden desde perspectivas más culturalistas podrán verlo de otro. Podrán, por ejemplo, considerar que el asunto central para ver son las relaciones sociales en tanto condicionadas por lo económico, por cómo se transforma la sociedad, o podrán verlo desde la óptica de cuáles son las formas de ver que tienen esos actores. Esto hace que nos permita ubicarnos dentro de la forma de conocer de estas ciencias que tiene sus particularidades.
y por lo tanto no tiene la característica de la taxatividad de las ciencias naturales o biológicas. Entonces, ¿qué es esto de la sociología? Ahí tenemos algunos elementos. Primero, la disciplina, la sociología y muchos de las otras disciplinas sociales, de las ciencias sociales, surgen a partir de la modernidad, digamos, el proceso de la revolución industrial en Europa, a partir de las transformaciones que generó, tuvo primero una ruptura que nos interesa en este encuentro, que es, pensemos en la Europa medieval, donde había grandes feudos, donde en esos feudos había un señor feudal, por ejemplo en Inglaterra, por ejemplo en España, y esos señores feudales dominaban un ámbito y había prototipos de ciudades que eran los burgos, digamos, eran ciudades en las cuales había algunas actividades artesanales, pero esas ciudades se ven deconstruidas, transformadas, a partir de que, a partir justamente de que aparece un proceso de transformación que viene de la mano de una revolución industrial que tuvo pasos previos. Pero ¿qué identificaban los pensadores, algunos de los pensadores que en la sociología suele llamárseles como los padres fundadores? Bueno, primero identifican en el caso de Karl Marx, digamos, este autor alemán, la separación de las personas de sus medios de vida, ¿no? En ese sentido, hay justamente la revolución industrial es posible a partir de la separación de esos medios feudales. Pensémoslos, ¿a qué nos referimos por esta vida feudal o vida bajo el dominio del señor feudal? Bueno, en la Europa hasta el 1500, digamos, hasta el siglo XVI, a partir de ahí progresivamente empieza a darse una transformación. Había señores feudales que dominaban sobre la vida de todos aquellos que estaban bajo su órbita. Y entonces, por ejemplo, los campesinos, que eran los que producían el alimento, debían tributar a ese señor feudal con el pago en especias o en algún tipo de moneda. Entonces, el orden estaba dado por esa realidad, pero lo rural era preponderante y en todo caso estos burgos, esos espacios de socialización más intensa, donde habían pequeñas ciudades con artesanos, con gremios artesanales, eh, empiezan a romper ese vínculo entre los medios de vida y las propias personas. Me refiero a se da un proceso de expulsión porque se empiezan a acercar esos espacios comunes que eran los espacios de los bienes comunes de los señores feudales, donde no había una propiedad sobre esos lugares, sino que era una propiedad compartida, ¿no? Ahí es justamente lo que identifican algunas lecturas, entre ellas Karl Marx, digamos, es la aparición de nuevos sujetos sociales. Digamos, acabo de nombrar algunos de los sujetos previos, ¿no? Nombrábamos a los señores feudales que estaban su dominio se debía no solo a la posesión, sino sobre todo a la posesión a partir de la pertenencia a determinada tradición sobre la tierra. Entonces, básicamente lo que se da es una ruptura y una aparición de nuevos sujetos sociales. Digamos, hay una dualidad entre aquellos previamente campesinos, que los señores feudales dejan de tener su poder sobre esas tierras y empiezan a ser expulsados los campesinos en un acuerdo de distintos sectores, depende del país. En este caso estamos hablando más de la experiencia inglesa, pero podemos encontrar que sucedió en otros países de Europa, lo que llamamos occidental, digamos. Entonces, en ese sentido, se separan, digamos, la posesión de los medios de producción, o sea, los que tenían las herramientas para producir y la posibilidad de vivir de esos medios. Entonces ahí hay un segundo elemento que empiezan a marcar estos autores. Después también hay otros autores que marcan el sentido de la acción en la modernidad. eh, Empieza a darse a partir de este proceso progresivo de avance de la
privatización de la vida, por ejemplo, a partir del avance de la monetarización, de la comercialización de los bienes, se da justamente un sentido de la acción social que empieza a ser problematizado por autores como Max Weber, también alemán, y Émile Durkheim, francés, que ¿qué es lo que plantean? Básicamente lo que plantean es que hay una ruptura en torno al sentido de para qué hacen las personas lo que hacen. Y empiezan a aparecer otras lógicas, como es la racionalidad. O sea, las personas actúan en la modernidad a partir de buscar ciertas ganancias y también porque son empujados a eso, como acabamos de ver, digamos, son empujados porque se rompen sus medios de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un libro que en la sociología es una referencia, que es eh, Las formas elementales de la vida religiosa, y otro que se llama El suicidio. Estos dos libros de distintos autores, El suicidio de Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa también, y también tenemos La ética protestante, que es un libro que lo que plantea es que empieza a darse una primacía de una racionalidad económica. Finalmente, otro elemento que descubren o que incorporan estos autores es que hay una nueva forma de construir lo que llamamos la solidaridad, y no nos referimos a ser solidarios, sino a cómo se cómo se construyen los vínculos sociales a partir de la modernidad. Entonces hay autores como Durkheim, este autor francés que nombrábamos, que lo que plantean es que la solidaridad empieza a darse de forma orgánica. Esto quiere decir, a partir de cada uno buscar sus intereses individuales, se construye una solidaridad. Entonces, hasta aquí tenemos un punto que nos interesa resaltar, que es que la sociología es la ciencia que se empezó a construir a partir de las problemáticas de una sociedad que estaba en transformación. Entonces, ¿qué es lo que buscaban esos autores? Es entender qué estaba sucediendo con las relaciones sociales y también preguntarse cómo iba a ser la solidaridad que antes estaba dada por la pertenencia, por la fuerte presencia de la iglesia y los vínculos comunales, a una sociedad que se articulaba en torno a qué, en torno a las grandes industrias, a las grandes ciudades, donde había un anonimato de las personas, ¿no? Entonces, fíjense, la sociología se construye, es una ciencia que se construye al calor de las transformaciones sociales. Y no es menor para nuestro curso pensar que esas transformaciones sociales también se dan en la ruptura entre lo que antes era entendido como una comunidad y empieza a ser entendida como distintos espacios donde el urbano carga con nuevo significado, porque son las grandes ciudades que ya hacia fines del siglo XIX son ciudades de masas, digamos, de grandes poblaciones que antes no eran así, y que eso explican también las preguntas de estos sociólogos. Entonces ahí emerge esa diferencia, digamos, entre lo rural y lo urbano. Ahora bien, ¿qué elementos para construir el estudio de lo rural agrario? Primero, hay una distinción que nos parece interesante en términos de los estudios sociales y también en términos de la producción animal y agraria, ¿no? Que tiene que ver con que entendemos lo rural como el medio de vida, o sea, donde se comparte la vida en áreas no urbanas, ahí ya en la dicotomía, en la dualidad. Mientras que lo agrario son las formas de producir, ¿no? Entonces ahí tenemos que cuando hablamos de agrario estamos hablando de las formas de producción, por ejemplo, podemos hablar de trabajo agrario, podemos hablar de familia agraria, porque están vinculadas a la producción, pero no toda la vida, esto va a ser algo que se problematiza más hacia los tiempos recientes, no toda la vida en el medio rural tiene por qué estar vinculada a la producción. Digamos, esa sería como
Por eso existen esos dos términos, digamos. Muchas veces, además, en medios urbanos hay formas de vida rurales, digamos, que vienen de la lógica de lo rural. Entonces, algunos elementos puntuales ahora ya entrando a la sociología de de la ruralidad. Hay un primer autor que nos interesa, que lo nombrábamos previamente, que es Karl Marx. ¿Qué plantea? Él plantea que es un elemento que no sé significativo, que es la acumulación originaria, ¿no? En el Capital, en su libro El Capital, crítica a la economía política, lo que hace es plantear que el capitalismo hizo y se hizo de lo agrario y lo rural. ¿Por qué? Porque la acumulación originaria, él dice, fue justamente por dos vías la posibilidad de que existiera el capitalismo. ¿En qué sentido? En que él toma el caso de Inglaterra, ¿no? De este proceso de, digamos, que tiene desde un proceso largo de 4 siglos, digamos, en el cual se construye el capitalismo inglés, ¿a partir de qué? A partir de romper las relaciones sociales previas. Como decíamos, estábamos dentro de la sociedad de las relaciones feudales y se va pasando progresivamente al capitalismo. Entonces, ¿de qué modo lo hace? Por un lado, en la vía interna hacia Inglaterra, se destruyen las relaciones previas, entonces los espacios que eran comunes, donde producían los campesinos para sobrevivir en su vida comunitaria, compartida, pensemos que ahí no había propiedad del campo, sino que era un campo que estaba, una zona rural y agraria que era compartida para vivir en comunidad, se rompen esas relaciones, se empiezan a acercar algo que parece para nosotros natural, antes no existía, esto del cercado de las tierras, empiezan a ocupar espacios que eran tierras de la iglesia, con una lógica capitalista, ¿no? Para hacerlas producir, que de esa manera rompen las relaciones sociales previas. ¿Y en qué otro sentido sucede esto también? A partir de la otra forma que conocemos, porque la sufrimos en términos históricos, que es la acumulación externa. La acumulación originaria externa fue a partir de la sangrienta apropiación de los bienes de países colonia. Por ejemplo, América Latina, su oro y su plata, ¿no? Por ejemplo, en África, todos los minerales, ¿no? Entonces, ese capital fue el que posibilitó justamente la construcción del capitalismo. Entonces ahí Marx dice, para esta segunda vía, dice, el botín conquistado fuera de Europa mediante el saqueo descarado, la esclavización y la matanza refluía a la metrópolis para convertirse aquí en capital. Entonces, ahí tenemos algo que a pesar de ser un estudio sobre lo que pasó previamente, nos da un elemento sociológico significativo, que cuál es que debemos desnaturalizar cómo acontecen las cosas. ¿Qué quiere decir esto de desnaturalizar? Saber que las cosas son las relaciones sociales son de esta manera, pero fueron previamente de otra, y en todo caso, justamente fue porque se avanzó con dinámicas de un determinado modo. En este caso, lógicas capitalistas de acumulación, ¿no? El otro elemento es que aparecen distintos sujetos sociales y políticos que van de la mano de esos sujetos sociales y clases según la conformación histórico y material. Digamos, en esto podemos tomar autores como Karl Marx, Vladimir Lenin, de Rusia, que ¿qué es lo que encuentran? Encuentran justamente que a partir de la ruptura de esas relaciones sociales, en esa, nos volvemos a ubicar históricamente, ¿no? En esa, el caso puntual que estudia Marx es Inglaterra de la Revolución Industrial, el caso que estudia Lenin, a pesar de haber estudiado Rusia, también lo hace en Estados Unidos. Pensemos en el Estados Unidos, donde el capitalismo era como un país en el cual el capitalismo se daba de forma primigenia, original. Entonces, ¿qué plantean? A partir, en el caso de Inglaterra, Marx identifica que se constituyen, donde antes había señores feudales terratenientes que viven de la renta. ¿La renta qué es? Es
vivir del valor que por el solo hecho de poseer la tierra obtengo, ¿no? Que existe esa figura hoy. Claro que existe, digamos, hay terratenientes, también hay rentistas, ¿no? ¿Y cuál es la figura, la contracara de esa figura? Es el arrendatario, ¿no? Que es el que arrienda la tierra. Y ese ya tiene siglos de existencia. Después tenemos los trabajadores agrarios, que van a ser aquellos, pensemos en esos campesinos que se quedaban sin medios de vida, y había dos posibles vías, diría Lenin y también Marx. O se proletarizaban, o sea, pasaban a ser trabajadores, o o si lograban acumular capital, o sea, a partir de trabajar la tierra, obtener dinero y a partir de ese dinero poder explotar más tierra, se volvían ellos mismos medianos, pequeños capitalistas agrarios. También diríamos, se organizan bajo distintos modos según sus intereses, y esto los autores, por ejemplo, analizaron también las cooperativas agropecuarias que se constituyeron, las formas de organización empresariales, y eso también es interesante, digamos, en el caso del autor que tenemos abajo, digamos, la imagen de abajo, es de un autor ruso que era agrónomo, economista, que escribió un poquito, digamos, más hacia fines del siglo XIX, comienzos del XX, desde Rusia, habiendo conocido experiencias de Europa como Italia y Francia. Entonces, él decía, bueno, hay formas de organización también en lo agrario y esto, bueno, seguramente alguno de ustedes conozca cooperativas agropecuarias, saben que son una forma de organizarse y eso también es un problema de las ciencias sociales. ¿Por qué se organizan de una manera y por qué no de otra? ¿Cuáles son las tensiones que constituyen esas formas de organización? ¿Por qué, por ejemplo, una cooperativa puede tener conflictos hacia qué decisiones tomar? Bueno, eso es parte de una problemática de las ciencias sociales, ¿no? El otro elemento es que existen realidades que no son capitalistas en el agro. Entonces ahí tenemos el aporte de Alexander Chayanov, de nuevo, este agrónomo ruso de fines del siglo XX, perdón, sí, fines del siglo XIX, comienzos del XX, que él planteaba, les voy a leer textualmente: en la teoría moderna de la economía se ha hecho costumbre pensar todos los fenómenos económicos en relación exclusivamente con la economía capitalista. Región muy vasta de la vida económica, la parte más grande del área de producción agraria, se basa no en una forma capitalista, sino en la forma completamente diferente de una unidad económica familiar no asalariada. Entonces, ¿qué dice Chayanov? Plantea justamente que es necesario observar que en el caso del campesinado, que en América Latina tiene una presencia muy fuerte, las lógicas de producir para obtener ganancias no son las que predominan, sino que lo que predomina es buscar que la familia tenga una reproducción. Me refiero a que obtenga el alimento para poder seguir viviendo en el medio rural, ¿no? Entonces, eso nos modifica totalmente la forma de ver, porque si nosotros queremos analizarlos buscando a ver si tienen cuánta ganancia tienen, si tienen pérdidas, no estamos entendiendo que no todos los productores, digamos, en el caso de Argentina hay algunas regiones de nuestro país donde hay mayor presencia o no, que es todo un debate también dentro de las ciencias sociales de cuánta presencia y peso tienen estos sujetos. Entonces, como conclusión de este apartado que estamos compartiendo, construyen estos autores, entre otros, un andamiaje para problematizar desde las ciencias sociales la noción de el campo, ¿no? Ahora bien, y en nuestra América, los independentistas, ¿cómo pensaban lo social agrario? Bueno, eh, primer elemento a tener en cuenta es que estos autores que voy a traer son autores contemporáneos o de algunas décadas previas, pero que nos permiten pensar
desde nuestra América, digamos, desde cuáles eran las matrices de pensamiento de nuestra América. Entonces, habían otros problemas, digamos, mientras Marx estaba pensando cómo se daba ese proceso, pensaba desde Europa, nuestra América, digamos, porque pensaba cómo se daba la acumulación. Desde nuestra América se piensa justamente desde la necesidad de independizarse o la construcción de sociedades no dependientes. Entonces, una es que la tierra era condición material de la emancipación real. ¿A qué nos referimos? Hay distintos autores como, y que son políticos también, digamos, esa es una característica común con los autores que acabamos de nombrar de Europa. En todo caso, su pensamiento estaba más cargado por la necesidad política emergente y los otros autores más mediados por un tipo de reflexión encuadrado dentro de de un propósito científico, pero ambos grupos de autores que estoy compartiendo pensaban desde una clave política, o sea, entender para transformar. Entonces, en ese sentido, María Morelos, digamos, uno de los independentistas mexicanos, que es el primero que tenemos en en la imagen arriba, eh, por ejemplo, ordenó que debían entregarse las tierras a los pueblos para su cultivo sin que pudieran arrendarse. No se limitó a criticar la sociedad colonial, sino que intentó redimir al pueblo de la explotación, logrando tanto el desarrollo económico del país como el establecimiento de justicia social, ¿no? Después tenemos digamos, este independentista mexicano, Morelos, lo podemos pensar en Moreno, que también tenía un esquema, una posición de garantizar la tierra para la producción. Discutía de alguna manera con la dinámica de avance del capitalismo que iba a llevar hacia la privatización de esas tierras. Después vamos a ver, nos estamos ubicando en el mismo tiempo histórico, pero a posteriori estos debates se van en América Latina a reproducir con otras formas, pero digamos la Revolución Mexicana a mediados del siglo XX también construyó una necesidad de la tierra para quien la produce, ¿no? Ahora bien, también la dinámica de plantear que era necesario una creación y no una imitación de parte en América Latina. Encontramos a Sarmiento, digamos, que intentó garantizar la educación a posteriori, pero antes teníamos a Simón Rodríguez, que fue el maestro de Bolívar, del Libertador de América también. Y voy a leer un fragmento de Sociedades Americanas que básicamente plantea, aún conviniendo los hijos de los españoles con los de los ingleses en la idea madre de ser necesarios los esclavos para cultivar la tierra, y en las ideas hijas sobre cuáles deben ser los medios de animar al trabajo, todavía difieren en algo. Los angloamericanos tienen a sus esclavos a distancia. Los suramericanos se rozan con ellos y con ellas, se casan. ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno y originales los medios de fundar uno y otro. O inventamos o erramos. Comercio, colonias y cultos no son medios de destruir errores, sino de confirmar los que hay y de añadir otros. ¿No? Eh, en ese sentido, Simón Rodríguez lo que plantea en este libro que es Sociedades Americanas es la necesidad de romper con la reproducción de los esquemas coloniales, que después va a tener otras lecturas hacia mediados del siglo XX y en la actualidad también, digamos, estas lógicas de la teoría de la dependencia, la construcción de esas matrices dependientes, ¿no? Venir a construir una América con los manuales que nos venden desde los países que nos dominan, digamos, esas serían las nuevas también construcciones de esa cuestión. Ahora bien, había también planteo de los pueblos indígenas, como Tupac Amaru II, que lo que plantea, digamos, plantea, se encontraba entre sus planteos la abolición de la mita, digamos, y la esclavitud, el trabajo en las minas,
que construyeron las primeras procamas de este tipo en el continente. Además, exigía la derogación de los tributos y diezmos, la restitución de tierras y territorios a los originarios y la instauración de un gobierno americano compuesto por indígenas, mestizos y criollos, ¿no? Está en diálogo con lo que veíamos previamente con Simón Rodríguez, que además fue maestro en Perú, en Chuquisaca, ¿no? En esa América que hoy tiene determinados países, pero que antes no existían con los nombres que los nombramos hoy, digamos, fue parte de un proceso de constitución de naciones. Entonces, ¿cuál es una alerta que cerrando este punto me interesa, digamos, tanto en los planteos de Europa como en los planteos americanos? Es importante que no son transhistóricos, digamos, no se pueden aplicar a cualquier periodo, sino que lo que en todo caso nos permiten es pensar la realidad desde ubicarla a partir de las problemáticas con las características novedosas. Por ejemplo, han aparecido en tiempos recientes otras problemáticas que muchas de ellas complementan las problemáticas previas. Por ejemplo, lo neorrural, la ruralidad, son todas problemáticas. Por ejemplo, la neoruralidad es esta lógica de habitar los espacios rurales desde dinámicas urbanas, que se generaliza, así como otras problemáticas como el extractivismo, ¿no? Esta lógica de avanzar sobre los commodities que también ha sido problematizada previamente, pero que algunos autores le dan otra perspectiva en la actualidad. Ahora bien, llegando ya hacia el final de lo que quería compartir con ustedes. En imágenes, elementos sociológicos, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes que hablan de lo más cercano a, a La Plata, a la Universidad Nacional de La Plata. Tenemos un mapa que muestra la cobertura y uso de suelo, que es este mapa eh, del Partido de La Plata para el 2015, que es una tesis de, de doctorado, y que lo que hace este mapa es mostrar cómo se dio un avance de los invernáculos, que son este color amarillo, ¿no? Vean si uno también en el trabajo muestra que previamente no existía esa presencia. Entonces, ¿qué nos dirían los autores? Y acá tenemos trabajadores y trabajadoras de la tierra, medieros, horticultores. Entonces, ¿qué diría, por ejemplo, Marx? ¿Qué pregunta se haría? ¿Cuáles serían los elementos que rescataría? Bueno, Marx podría pensar en todo caso quiénes son los sujetos que están detrás de este proceso de avance de, el invernadero. ¿Es una lógica capitalista? Bueno, algunos de los autores, adelantando algunas de las preguntas, a estas preguntas algunas respuestas, algunos autores de La Plata y de otros lugares que estudian La Plata dicen, bueno, hay una sobreexplotación de la mano de obra, hay una puesta en juego de tecnologías novedosas ya desde los años 1990, ¿no? Ahora bien, ¿qué diría Vladimir Lenin? Diría, bueno, ¿en qué grado hay una asalarización? ¿Cuánto de vínculo salarial hay en esas relaciones? Él se detenía en que para que haya un capitalismo agrario debe haber relaciones salariales, una asalarización. Mm, Complementariamente, Alexander Chayanov podría preguntarnos cuál es la presencia de lógicas campesinas. ¿En qué medida esos productores hortícolas producen para ellos mismos y cuánto venden? ¿Se logra reproducir la unidad económica familiar o no? Simón Rodríguez podría preguntarse acerca de en qué medida esos modelos que se están llevando adelante son modelos de producción que son de producción con una demanda impuesta o son producciones para sostener un determinado desarrollo. Esto sería ya en términos, trayendo en términos recientes de desarrollo local. Bueno, algunas de las obras que estuvimos viendo en el encuentro de hoy y sobre todo agradecerles y espero que haya sido interesante. Si bien
traté de marcar las diferencias entre los distintos momentos históricos. La intención fue traerlo hacia el presente y pensar las realidades actuales del agro. Bueno, vamos a vernos en próximos encuentros.